nuevamente en la pantalla de Somos el Valle y de todos los amigos que nos acompañan también en las retransmisiones de nuestro programa semana a semana. Hoy vamos a compartir un trabajo que realizamos junto a Alexia Masolder cuando estuvo visitando el año pasado Neuquén Capital, a pocos días de haberse cumplido un aniversario muy importante en la historia de la humanidad, que fueron los 100 años del primer centenario de la Revolución Rusa. Siempre pensaba en esa famosa frase de uno de los ministros de Mao Zedong, que decía que todavía no entendíamos lo que había significado para la humanidad. Zhou Enlai, ahí me acordé el nombre, uno de los comandantes más famosos que tuvo la Revolución China, de los personajes, de las personalidades arrolladoras que tuvo ese proceso en el inmenso país asiático. Y él decía que pocas veces teníamos oportunidad de entender lo que había significado para la humanidad la Revolución Francesa, cuánto más nos faltaba para entender lo que realmente significó para la humanidad ese octubre de 1917. Octubre, noviembre, la tradición en el calendario gregoriano que hace que siempre uno tenga que aclarar que el octubre en realidad es en noviembre, porque el zarismo no solamente era un atraso en todos los aspectos de la vida de los rusos, sino también hasta tenía atrasado el calendario. Pero ¿qué significaba este cimbronazo en ese momento, que hoy sigue siendo una de las páginas de la entrada tal vez de la modernidad en la historia de nuestra especie? ¿Qué significa hoy, en el 2018, en Neuquén Capital, en la Patagonia, en Argentina, en este contexto en donde pareciera irremontable este triunfo de la derecha, no solamente en los aspectos más cotidianos que tienen que ver con la desesperación de que haya que salir a pedir plata para pagar la luz, sino también con el triunfo en los valores hasta estéticos del individualismo? ¿Qué significa hoy precisamente la figura del gran maestro de la táctica y la estrategia de todos los pueblos oprimidos del mundo, como lo es Vladimir Ilich Ulyanov, o conocido mundialmente como Lenin? Una de las personalidades, los nombres intragables para la historia oficial, porque tiene que ver precisamente con el máximo jefe, el arquitecto, el hombre que ideó y que trabajó incluso contra las mayorías de su propio partido político, de su propio escenario, uno de los momentos claves para entender el desarrollo de nuestra especie, que es la Revolución Rusa. Fíjense en el contexto en el que nosotros estamos tratando de entender este proceso. A horas del 1 de mayo, en el medio de un conflicto que sigue siendo clave para entender el año político en la Patagonia y también en Argentina, hay que entender que el conflicto docente, del cual nosotros estamos refiriéndonos en estos días, enfrenta directamente a la matriz macrista. Digamos, ya casi que no hay intermediarios en la Patagonia respecto a los gobernadores y el poder central, ¿no? Cuando uno ve el nivel de sumisión que tiene el MPN respecto al macrismo, o la figura de Gutiérrez ahí todo cabizbajo, caminando con timidez, o el hombre que rehúye al diálogo, estas actitudes serviles, y también esta mirada tan alejada de lo político, ¿no? Un hombre que no le gusta hablar, que no le gusta el diálogo, que tiene que practicar la comunicación, porque él es un técnico generado en las familias patricias de Neuquén que se reparten el poder hace más de medio siglo. Uno puede saber que el conflicto hoy salarial, que pueda tomar cualquier dirección, desde los trabajadoras o trabajadores de la educación, o los trabajadores estatales, o quien hoy esté planteando una reivindicación salarial frente al Estado, ya enfrenta a la matriz macrista. Ya podemos decir que los gobiernos provinciales, en este caso calculo que en Río Negro podrá suceder lo mismo, o podrá suceder lo mismo en alguna otra provincia de la Patagonia. No quiero extenderme demasiado en esta interpretación. Fíjense que el contexto termina siendo también viable para hacer este repaso histórico. Sin más vueltas, los dejamos con este especial que hemos trabajado junto al testimonio de Alexia Masolder, que nos va metiendo en la situación tanto
político social de 1917, qué mundo era el que paría a la Revolución Rusa, y el contexto actual, ¿no? ¿Por qué estos 100 años siguen siendo tan determinantes? ¿Por qué estos 100 años son mucho más que un siglo para las memorias de los pueblos trabajadores del mundo, de las naciones oprimidas, ¿no? O como decía el gran José Martí, los pobres de la tierra. Arrancamos este especial de Cartago a 100 años de la Revolución Rusa. Recuperar la experiencia de la Revolución Rusa en su centenario y ponerla un poco al servicio de las reflexiones actuales, ¿no? En términos de los legados, las enseñanzas, en términos de los contenidos de la Revolución, de la historia de la Revolución y de lo que dejó la Revolución, no solo en los países que pertenecían a la Unión Soviética, sino en todo el mundo. Bueno, como toda revolución es el momento que se identifica con la revolución en un día, en realidad es la parte más visible de todo un proceso mucho más largo de avances y retrocesos que se dan en el marco de una situación concreta del social, económica y política de Rusia, que tiene un primer momento o un momento de ensayo general, como lo llamaba Lenin en 1905, en donde después también incide el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, y hasta que en febrero del 17 se da un primer gran momento de ese proceso revolucionario que recoge la experiencia de las luchas que venían dándose hacía ya muchos años, e instalan un gobierno provisional en febrero del 17, que es un momento también solamente en el proceso que después triunfa en octubre, porque el gran problema que acechaba a la población rusa en términos económicos y que tenía que ver con la guerra, con la necesidad para los rusos de firmar la paz y de salir de esa guerra que tanto le estaba costando en todos los planos a los rusos, no se demora, no se concreta con este gobierno provisional. Y ahí es donde hay un cambio de táctica en el grupo de los revolucionarios comandados por Lenin, y se lanza aquella célebre consigna de todo el poder a los soviets, ¿no? Estas organizaciones autoconvocadas de los trabajadores que en un primer momento se organizaron en torno a las huelgas y al sostenimiento y al desarrollo de las huelgas, pero que progresivamente en el mismo proceso fueron adquiriendo otros atributos organizativos, y son una de las bases fundamentales para que en los últimos días, estos días de octubre, el Comando Militar Revolucionario y los soviets pudieran tomar el Palacio de Invierno, que es el momento simbólico, digamos, del que se habla o que se conmemora, ¿no?, en su centenario. Sí, es un consejo, la traducción va por ese lado, es un consejo de trabajadores autoorganizados que, como te decía, en el proceso de lucha van trasladando el horizonte mucho más allá de las reivindicaciones huelguísticas, y en articulación y con los bolcheviques van
ampliando el horizonte hacia uno más revolucionario y tomando progresivamente atributos de prensa, de organización y de autodefensa, hasta constituir en un momento lo que se llamó el doble poder, es decir, un poder institucional del Estado y un poder paralelo que estaba sustentado en esta organización popular. Bueno, creo que el gran mérito de Lenin y del núcleo duro, digamos, que él comandaba de los bolcheviques, fue estar en permanente contacto con el desarrollo de los acontecimientos y haciendo lecturas que cambiaban todo el tiempo, porque todo el tiempo cambiaban las situaciones y las correlaciones de fuerza. Y esta idea de praxis, ¿no?, de articular la teoría que Lenin sostenía, la teoría marxista, con la realidad concreta de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos en Rusia. De hecho, en muchos momentos del largo proceso revolucionario, Lenin queda en minoría, propone estrategias de lucha que no son aceptadas por el resto del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, y de repente algo que excedía la voluntad de Lenin, que es la irrupción de la Primera Guerra Mundial, cambia la correlación de fuerzas al interior del Partido Obrero Socialdemócrata ruso. Se genera también una situación de hastío ya de los soldados que venían siendo obligados a reprimir huelgas y levantamientos y de luchar en guerras que, como bien decía Lenin, no eran por causas propias, sino por causas de las clases dominantes. Hay un gran sector de los soldados y marineros de los ejércitos regulares del Estado que se apartan de sus tareas y empiezan a conformar este comité militar revolucionario que pasa a estar a responder a los bolcheviques, ¿no? Y en esos avances y retrocesos fue la correcta lectura y la adecuación de las tácticas a los momentos que se estaban y a los conflictos que se estaban suscitando en el proceso, lo que le permitió a Lenin percibir cuál era el momento ideal para asestar el golpe final, digamos, ¿no? Y entrar al Palacio de Invierno. Paz, tierra y pan. Claro, paz era el primero, digamos, era el gran problema, incluso vinculado al pan, era la situación económico-social desatada por la guerra, ¿no? Y por que eran guerras que, digamos, ya en 1904 Rusia entra en una guerra con Japón, una guerra muy costosa. Eso precipita un poco lo que pasó después en 1905, y con el estallido de la Primera Guerra Mundial y la situación de incluso que se perduró en los primeros tiempos de la revolución, de unos 14 ejércitos de diferentes países metidos en territorio ruso, y con las implicancias humanas, no solamente económicas, ¿no?, humanas, y el hartazgo de los rusos de esta situación. La paz se convirtió en la consigna aglutinadora y movilizante, ¿no?, del grupo de Lenin. Por supuesto, el tema del pan, de la situación paupérrima sobre todo del campesinado ruso, y del problema de la tierra, ¿no?, que seguía siendo un problema arrastrado desde del zarismo, no solucionado por el gobierno previsional de febrero del 17. Es que en realidad las revoluciones son respuestas a los problemas concretos, y los problemas de Rusia no eran problemas excluyentes de Rusia, sino que arrastraban de todo un sistema de dominación vinculado a la Edad Media, a la autocracia, a la concentración, en el caso de América, de la tierra producida a partir del proceso de la conquista y de los genocidios de los pueblos de América, y la concentración de tierras en estos latifundistas, la transformación o el paso de la mano de obra esclava, en el caso de muchos países de América Latina, al trabajador rural, que más allá de la libertad jurídica formal, de hecho estaba sometida o atado a la tierra en términos reales a los latifundistas, a los grandes estancieros,
llevaron o empujaron o dieron las condiciones necesarias o las excusas suficientes para articular un movimiento revolucionario que buscara terminar con esa situación, ¿no? Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano,